decir, señores, ahí está. Tronó la OTAN PLDista, por supuesto, no otra. Porque hablan, después de rodar el dinero en la campaña, en las primarias, como todos sabemos, yo al menos estoy convencida de eso, parece ser como que, bueno, arrastra, y lo dijo incluso Gustavo Montalvo al presidente Medina, el candidato del PLD, a muchos, que parece no ha tenido el impacto que muchos pensaban. Y hay muchas preocupaciones en ese sentido, porque imagínense ustedes, hay quienes plantean incluso hasta pedir renuncias, eso se ha dicho de manera oficiosa, habrá que ver. Pero bueno, el cuadro político electoral se recompondrá de muchas maneras de aquí a que nosotros lleguemos a las elecciones, pero las preocupaciones son obvias en el PLD con respecto del candidato. Y por otro lado, las cuentas, señores, las cuentas de Punta Catalina. Es imposible sustraerse del tema después de las últimas informaciones en las que se habla de posibilidades de venta. Hace rato que se está casi de manera desesperada con esto que podría ser una especie de negocio de capaperros y que pocos entendemos. Lo primero que no entendemos es que se busca en ese sector privado vencieron precisamente las pretensiones del gobierno cuando se embarcó en la construcción de las plantas de Punta Catalina. Y la auditoría de Cámara de Cuentas hasta el 31 de diciembre del 2017 habla de cuánto, de 2.120 millones. Yo veo un artículo que publica hoy José Patricio Monegro donde dice, oye, vamos a entender cuál es el negocio y qué es lo que se pretende. Yo también quiero hacer ese ejercicio, porque esa auditoría de la Cámara de Cuentas hace un balance por pagar al consorcio con el contrato inicial al 31 de diciembre de 2017, según la misma auditoría de esa Cámara de Cuentas, de 200 millones. Fondo de contingencia pagado. ¿De qué se habla? Bueno, fondo de contingencia pagado al consorcio para terminar la obra de 336 millones. Y esto es un ejercicio que un técnico conocedor del tema y seguidor nos hace los cálculos respecto a lo que decía en ese momento y el tiempo transitado, lo que nosotros deberíamos de pagar y cuál sería entonces el arrastre o si sería un negocio rentable dependiendo si es para empresarios locales o si es para empresarios extranjeros. El estimado del gasto entonces para el 2018 y para el 2019 sería a partir de esos cálculos y de esa auditoría de Punta Catalina de cerca de 150 millones. Del interés, entonces, durante esos 6 meses, 6 años, perdón, de construcción que tiene la planta de Punta Catalina es alrededor de 400 millones, porque como ustedes comprenderán, Punta Catalina empezó a construirse en el año 2014. ¿Qué se ha gastado? Bueno, el total que se ha gastado son cerca de 3.200 y pico de millones en este caso. El monto mínimo que ha reconocido Hacienda es de 2.373 millones. El monto que se ha calculado según ese modelo financiero en función al contrato de venta y de energía de potencia de 2.500 millones, y ese es el monto y la cifra de la que se hablaba en este momento. ¿Qué falta? Falta entonces, y que no ha sido reconocido por el Ministerio de Hacienda, unos 706 millones, que es la pérdida total para el Estado. En función a esa valoración de 2.500 millones de dólares, entonces significa que el precio mínimo de ventas de energía y potencia se podría situar entre los 10 y los 11 centavos. Como el capital a ser registrado en esa empresa de la Central Termoeléctrica Punta Catalina será de 617 millones y el resto será deuda con el Estado, entonces un inversionista privado, y ahí es donde vienen muchas preguntas, aportando 308.5 millones para adquirir el 50% de las plantas a carbón de Punta Catalina. Las preguntas vienen precisamente a propósito de la carta de las publicaciones que se hace justamente de esas mismas instituciones oficiales. Habría entonces dos opciones, según dicen ellos. Nadie entiende la cosa, pero bueno, en esas dos opciones del capital accionario de la empresa de la Central Termoeléctrica, una opción es el capital accionario de 2.500 millones de dólares y el privado, que tenía que desembolsar en un solo pago 1.250 millones de dólares para adquirir entonces el 50% de las acciones. El otro esquema es el que ha adoptado un bajo capital accionario, 617 millones de dólares, y una alta deuda con el Estado,
privado, que se paga entonces con ese flujo de caja que produce el contrato de venta de energía, y en esa opción el privado solo tendría que desembolsar 308.5 millones de dólares y es el dueño entonces del 50% y el control de la planta, lo que sería entonces una especie de ganga. ¿A quién favorecería entonces ese esquema? Que ellos hablan de bajo capital accionario, al inversionista local, que se le hace muy difícil, por no decir casi imposible, desembolsar 1.250 millones de dólares en un solo pago. La coletilla entonces de que el pago en el futuro del Estado podría hacerse con cargo a la planta, por ejemplo, con la pérdida de un arbitraje que tenemos pendiente. Entonces ese pago va al capital accionario de la corporación, de la CDE, y disminuye entonces esa proporción que tendría el accionario privado. La deuda con el Estado de la Punta Catalina se pagará entonces en 30 años y con los ingresos generados por la venta de la energía y de la potencia. Entonces, la venta, y con esto termino, que ha contraído el Estado es a un plazo entre 10 y 15 años, menor que el plazo entonces de 30 años que se le va a otorgar a Punta Catalina con la venta que se está ofreciendo. Un negocio que nadie entiende y que ojalá puedan entender, puedan explicarlo de manera que cualquier mortal pueda saber de qué se trata con esta venta, que ya de por sí es una contradicción del Estado cuando hablaba de que iba a generar con Punta Catalina para evitar la estafa de los generadores privados. ¡Llévatela!